Segunda de Samuel, capítulo 3, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Quileab, de Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteo. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner, a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera.
Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera de espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Leímos todo el capítulo 3, hasta el versículo 39. Aquí vemos algo muy lamentable, que es la caída de Abner. Abner estaba con Isboset, es decir, con la casa de Saúl. Aquí se nombran dos casas diferentes: la casa de David, la casa de Saúl. En el pensamiento de muchas personas todavía había como enemistad. Sabemos que Abner fue quien permitió que Isboset fuera levantado como rey de Israel, excepto de Judá. David estaba con Judá. Eso lo vimos el día de ayer. Pero también el día de ayer vimos que en Hebrón David estuvo 7 años. Hoy vimos los hijos que tuvo en Hebrón. Pero curiosamente, sus esposas, ¿quiénes eran? Ya habíamos visto antes cuáles eran sus esposas. Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Esa era la última que él había adquirido como esposa, pero realmente tenía 2, pero entonces en Hebrón resultó teniendo otra, y tuvo muchos hijos. En Hebrón, aquí aparece la lista de los hijos que tuvo en Hebrón. El primogénito, Amnón. Ya van a saber más adelante qué hicieron los hijos de David, porque Dios así lo determinó. ¿Qué fue lo que llevó a David a vivir de esa manera? Ya sabemos, David vivió apartado. Cuando vivió en Hebrón, no. Cuando vivió con Aquis, lo habíamos visto hace poco también. Él, ¿dónde estaba? Con los filisteos. ¿Qué lo llevó a él? Su pensamiento. Entonces, los hijos que él había tenido eran hijos de un justo. Los hijos de un justo, ¿cómo son? Justos. Pero más adelante, dentro de este mismo capítulo, ya casi lo vamos a leer, faltan 8 capítulos, para que leamos lo que sucedió en el caso de David, y Dios determinó el mal sobre su propia casa. Sus propios hijos, Amnón, iba a violar a su hermana. Más adelante lo vamos a ver en detalle. Acá vimos en el capítulo de hoy la muerte de un príncipe, como lo está diciendo David. Sabemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Cuando una persona mira a Abner, como Abner levantó a Isboset,
para que siguiera reinando la casa de Saúl, una persona podría pensar, bueno, pero es que Abner entonces estaba en contra de David. Parecía, ¿no? Porque había guerra entre Abner y Joab, entre el general de Is-Boset y el general de David. Parecía, ante nuestros ojos, ¿cómo se ve? Solamente se ven enemigos. Se ven enemigos la casa de Saúl y la casa de David. Pero Is-Boset, de la casa de Saúl, ya vemos lo que hizo en este capítulo. Abner se dio cuenta, no, el que va a reinar, el que Dios quiere que reine es David. Aunque había servido a Is-Boset, pero rápidamente su corazón cambió y su corazón se trasladó a David. Cuando hablamos del arrepentimiento, muchas personas se imaginan que arrepentirse es, si había dicho una mentirita, entonces arrepentirme de esa mentirita que yo dije. Eso es arrepentimiento de obras muertas. La Biblia habla esas obras que nosotros hemos hecho como obras muertas. No, entonces yo hice, ya no voy a volver a hacer. ¿Eso tiene alguna validez para la salvación delante de Dios? De ninguna manera. Pero tristemente muchas personas no saben esto. Muchas personas que llevan años ejerciendo un ministerio, predicando todos los domingos, supuestamente están sirviendo a Dios, pero realmente es como Abner, todo el tiempo que estuvo sirviendo a Is-Boset. ¿Realmente esa era la voluntad de Dios? Abner se dio cuenta hoy, en ese capítulo que leímos, el capítulo 3, esa no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, el corazón se trasladó. El arrepentimiento verdadero involucra un trasladar el corazón. Lo que vimos hoy en el caso de Abner, ese es el arrepentimiento verdadero. Cambiar, trasladar su corazón de nosotros mismos a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en la Biblia dice, vuélvase a mí. Dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo ya te redimí. Dios ya nos redimió. Dios ya nos hizo justos, nos justificó. Eso lo dice el último versículo, el versículo 25 de Romanos 4. Que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué resucitó? Para nuestra justificación. Vamos a mirarlo. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice el último versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué fue resucitado nuestro Señor Jesucristo? Para nuestra justificación. No sé si se dan cuenta la magnitud de lo que dice este versículo. Cuando una persona es justificada, esa persona se constituye en justa. Muchos conocen ese versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Así dice la palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son las únicas personas que van a estar en la presencia de Dios? Los justos. ¿Qué dice el Salmo 1? Habla de la congregación de los pecadores y de la congregación de los justos. Bueno, realmente la congregación de pecadores no la llama congregación, llama los pecadores. No se levantarán en la congregación de los justos. La iglesia es la congregación de los justos. ¿Por qué dice ese versículo la congregación de los justos? Se está refiriendo a lo que en Mateo capítulo 16, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a edificar su iglesia. Así lo dice. La iglesia, a pesar de que había sido nombrada en el Salmo, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 5, cuando vemos la Constitución, a partir del capítulo 16, versículo 18, cuando nuestro Señor Jesucristo aclara su misión. Él venía para edificar su iglesia. Pero su iglesia, ¿de qué manera la iba a edificar? Algunas personas tienen ideas, tienen teorías, pero en la Biblia aparece. La iglesia es la congregación de los justos. Eso que está escrito en el capítulo 1 de Salmos es lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vino a morir por nosotros? Porque la iglesia tenía que ser comprada con sangre. El precio de pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el título de decir soy cristiano, significa Jesús me compró con su sangre. Jesús murió en la cruz por mí. Esa sangre que Él derramó, ¿Él cómo murió? Dice la palabra que Él fue llevado como un cordero mudo. Él enmudeció. Él no dijo nada en su defensa.
No dijo nada para librarse de la cruz, porque él sabía la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 40, aparece la voluntad de Dios. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Dios qué quiere para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Pareciera que ver al Hijo sea ver una estatua. Hacemos en madera, hacemos una estatua y tallamos, no sé, a nuestro Señor Jesucristo. Lo tallamos cuando Él estaba de pronto, no sé, sanando al paralítico de Betesda. Entonces tallamos esa escena. No se refiere a eso. No se refiere a tallar una estatua y ver esa estatua. No, eso no es. Ver a nuestro Señor Jesucristo es ver la obra que Él hizo. La obra completa que Él hizo. ¿Cuál fue la obra completa que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a redimirnos. Él vino a rescatarnos. Él vino a restaurar. Al momento anterior, así como el computador, hemos hablado del punto de restauración en los computadores. Cuando uno restaura a un punto en el cual ese computador estaba nuevo. Entonces, así mismo, nuestro Señor Jesucristo vino para restaurar toda la humanidad al punto, el momento antes de que Adán hubiera pecado. Antes de que Adán se hubiera separado del hombre, antes de que nosotros, al decir Adán se separó, estamos hablando de nuestra separación. Antes de que nosotros nos hubiéramos separado de Dios, a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Restaurar todas las cosas hasta ese mismo punto. El punto en el cual éramos a imagen de Dios. Esa simbología que estoy haciendo con las manos es de unir, ¿no? Unir. Así, antes de unirnos con Dios, de volvernos a hacer a su imagen. Porque Dios nos hizo a su imagen, pero esa imagen se perdió en el momento que el hombre murió. Porque Dios no es muerte, ¿sí? Dios es vida. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la vida. Entonces, una persona que está muerta cree que esa imagen de Dios, no. Si ustedes hablan con sus familiares, amigos, muchos dirán, no, es que todos somos a imagen de Dios. No han leído lo que dice el capítulo 5. Sí, el capítulo 5 ya muestra a Adán separado de Dios, engendrando a un hijo a su imagen. En ese momento, ¿cómo estaba? Muerto. La muerte que transmitió a toda la humanidad, que fue transmitida a toda la humanidad en Adán, realmente fue transmitida en cada uno de nosotros. Cuando una persona mira la Biblia como si, ay, ese Adán, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera hecho lo que hizo Adán. La persona que piensa de esa manera no se da cuenta de lo que está escrito en la Biblia. Adán era nuestro representante. Él hizo lo que nosotros hubiéramos hecho. Cada uno de nosotros comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal en Adán. Pareciera, ay, ese Adán, ay, él, lástima que fue él, me hubieran elegido a mí. En la época Dios me hubiera hecho a mí en vez de Adán, me hubiera hecho a mí. Yo sí no hubiera hecho así como hizo Adán. He conocido personas que se expresan de esa manera, que creen ellos son mejores que las personas que están escritas en la Biblia. Cuando en la Biblia dice, el que no se haya inscrito en el libro de la Biblia es de la vida. El libro de la vida es la palabra de Dios, la Biblia. Quien no se haya inscrito en este libro, esa persona no puede tener vida eterna. En alguna ocasión escuché a alguien que me sorprendió porque era una persona que está inscrita en el libro de la vida. La forma como esa persona me testificó sin darse cuenta, me dio su testimonio, cuando esa persona escuchó sobre Barrabás. Barrabás era merecedor del castigo que estaba recibiendo. Él sí merecía por haber asesinado, por haber robado, por haber hecho muchas maldades y fechorías. Él merecía el pago que le iban a dar. La justicia humana, la ley, se le iba a aplicar. Por la ley, él iba a morir. Barrabás iba a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo cambió de lugar con Barrabás. El que iba a morir era Barrabás. Pero pusieron a que el pueblo escogiera entre Barrabás y nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera estado ahí, Barrabás hubiera muerto. No le quedaba otra. Pero Barrabás no murió porque nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de él. Cuando esta persona estaba escuchando esta historia, empezó a llorar y dijo, yo he sido Barrabás, yo no sabía, pero eso que usted está leyendo, yo era Barrabás. O sea, que Jesús cambió conmigo. ¿Por qué la persona se identificó con Barrabás? Porque esa persona se había dado cuenta, de mí solo sale en modo natural, ha salido maldad. Yo he tratado de refrenar la maldad, pero no la he podido aguantar. La maldad sigue saliendo, sale. Y hago un pacto con Dios, ya no voy a volver a hacer. Y eso que dije que no iba a volver a hacer, vuelve y sale.
Y tristemente, incluso la persona se había dado cuenta que se había autoengañado, pensando que ya estaba acercándose a poder cumplir. Estaba autoengañándose. No se daba, las personas que estaban alrededor se daban cuenta la maldad que salía de él, pero él mismo no se daba cuenta de su propia maldad. Él cómo se veía como un angelito, porque él se levantaba temprano, trataba de leer la Biblia, hacía muchas cosas. Esta persona cuando dijo así, llorando, yo soy ese Barrabás, eso que usted acaba de contar de Barrabás que merecía, él merecía. Por la ley, él que merecía, inevitablemente la muerte. No tenía otro destino. Ese era yo. Y yo no sabía que Jesús cambió de lugar conmigo. Cuando esa persona dio ese testimonio, quienes estábamos ahí nos dimos cuenta de algo. Él está escrito en el libro de la vida. Él está escrito acá. Cuando hablamos de la mujer sorprendida en adulterio, hay personas que se han visto como la mujer sorprendida en adulterio. Hay personas que nunca habían sido sorprendidos. Habían hecho ciertas pilatunas, ciertas maldades, pero solamente sabían ellos. Nadie más sabía. Pero cuando compartimos sobre la mujer que fue sorprendida, ella recibió la gracia. Entre todas las personas que estaban en esa escena, los que querían apedrearla y ella, la única que recibió la gracia fue ella. Los demás, los que querían apedrearla, eran muy buenas personas. Solamente disimularon, solamente taparon. Dejaron la piedra, empezaron a dejar sus piedras y se empezaron a ir uno por uno, desde los mayores hasta los más jóvenes. Se empezaron a ir a sus propias casas, a seguir en lo mismo. Pero esta mujer que fue llevada por la ley delante de nuestro Señor Jesucristo, ella halló la gracia. Hay personas que también, al ver esta historia, ellos se dan cuenta, yo he sido esa mujer sorprendida en adulterio. Lo único es que a mí todavía no me han sorprendido, pero yo he sido una persona así, yo he hecho esto, nadie sabía. Cuando esa persona abre su corazón, esa persona no se da cuenta qué es lo que está haciendo. Esa persona está quedando inscrito en el libro de la vida. Por eso, cuando una persona testifica, cuando da su testimonio no es decir, yo me he subido a un bus y yo prediqué y así muchas personas aceptaron a Jesús. ¿Hicieron qué? Aceptaron a Jesús. ¿Cómo aceptaron a Jesús? No, pues yo les hice la oración para que ellos aceptaran. ¿O una persona acepta a Jesús por medio de una oración? Eso es lo que nos han enseñado. Pero cuando miramos en la Biblia, una persona que se ha llamado pecador, esa persona no ha recibido la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa, las personas no nacen siendo hijos de Dios. ¿Sí sabían eso? Eso está escrito en la Biblia. El ser humano no nace siendo hijo de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la humanidad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso se lo saben muchas personas de memoria, pero no meditan sobre lo que dicen esas palabras. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano nace igual que el rey David. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Quién dijo eso? El hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Todo ser humano nace separado de Dios. Por eso dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uy, pero luego todos no nacemos siendo hijos de Dios. Las personas piensan, todo el mundo es hijo de Dios, pero ese versículo dice lo contrario. ¿A quién le da la potestad de ser hecho hijo de Dios? ¿Quién puede convertirse verdaderamente en hijo de Dios? Todo aquel que le recibe. ¿Qué significa? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Vuélvanse a mí, que yo ya los redimí. Ya fuimos redimidos. Ya Él hizo la obra para redimirnos. No es por algo que nosotros hayamos hecho. Las personas que están tratando de justificarse por sus propias obras únicamente están esquivando la gracia. Le están saliendo corriendo la gracia. Porque creen que lo que ellos hacen, los hacen especiales delante de Dios. Como si Dios mirara el comportamiento de las personas. Lo dijo nuestro Señor Jesús, lo dijo Dios. En 1 Samuel, ya lo vimos cuando pasamos por el capítulo 16. No mires a su parecer, no mires a su estatura, no mires a su apariencia. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre piensa, ese es el más cristiano del barrio. ¿Por qué? Se levanta a las 3 de la mañana. Ora, uno lo ve arrodillado. Él corre las cortinas y uno lo alcanza a ver arrodillado y dura 1 hora, 2 horas arrodillado. Entonces, ¿qué está haciendo? Ora, se levanta a orar. Y luego lee, sale el sol y él está leyendo. Y yo no creo que haya alguien más cristiano por vista.
Pero la palabra dice, no mires a su parecer. Dios no mira eso. Dios eso lo desecha. Dios desecha todo lo que el ser humano hace para tratar de agradar a Dios. Porque nadie puede agradar a Dios por sí mismo. Si alguien quiere agradar a Dios, la Biblia dice claramente que necesita. Hay una cosa que necesita: fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona necesita creer, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es tener fe. ¿Qué es tener fe? El que logra creer en nuestro Señor Jesucristo, el que logra tener fe. La persona que logra creer, esa persona logra recibir la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay varios versículos que hemos considerado. Vamos a mirar qué dice Isaías 44, 22. Isaías capítulo 44, versículo 22. Este es un versículo que hemos considerado varias veces. No sé si algunos se acuerdan. Si no se acuerdan, tomen nota, porque ya lo hemos considerado. ¿Cómo alguien no se va a acordar qué es lo que dice? Isaías capítulo 44, versículo 22 dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué dice este versículo? Yo deshice. ¿Qué fue lo que deshizo? Nuestros pecados. Aquí lo dice. Yo deshice. Nosotros, ¿cómo nos consideramos en modo natural, sin conocer lo que está escrito en la Biblia? Mas a todos los que le recibieren, a los que pueden recibir lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que dice que Él deshizo? Nuestros pecados. Aquí lo dice, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente, presten atención. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué es lo que dice que deshizo? Nuestros pecados. Dice que deshizo, así como la niebla, así se deshace. Apenas sale el sol, ¿qué pasa con la niebla? Se va la niebla. Así estaba el pecado, como la niebla. Pero Dios, el sol, la luz, sea la luz. La luz alumbró y la niebla se deshizo. Así como se deshace la niebla por la luz, así fueron deshechos nuestros pecados. Dice, yo deshice. Aquí dice, lo acabamos de leer, lo pueden anotar. 44, 22 es fácil, porque 44 es el doble de 22. Isaías 44, 22. Deshizo nuestros pecados, los deshizo. Así dice la palabra, pero ¿quién puede recibir esto que está escrito en la palabra? Las personas que siguen creyendo a su punto de vista. ¿Usted es pecador? Ay, pues sí. ¿A quién está mirando? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. La persona que mira realmente lo que está escrito en la palabra puede ser salva. La persona que si mira a sí misma no va a poder creer lo que está escrito. El verdadero arrepentimiento. Lo que vimos hoy en Abner, el verdadero arrepentimiento, ¿qué es? Arrepentirnos de haber creído en nuestro punto de vista, de haber creído en nuestro propio juicio, en lo que nosotros consideramos eso está bien, eso está mal, de haber vivido bajo la ciencia del bien y del mal. La persona que logra arrepentirse de sí mismo, esa persona puede volverse a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que dejemos nuestros pensamientos, que dejemos nuestro camino. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si dejamos nuestros pensamientos, nuestros caminos, ¿a quién nos vamos a volver? Aquí dice este versículo, vuélvase a mí, porque yo ya lo redimí. Vuélvete a mí, porque yo ya te redimí. Él deshizo tus pecados. ¿Crees en tu punto de vista? Vas a seguir creyendo que eres pecador. ¿Crees en la palabra? Aquí dice, Él deshizo tus pecados. ¿Tú eres pecador? Aquí dice que Él deshizo. Si Dios deshizo tus pecados, ¿tú eres pecador? ¿Cómo vas a llamarte pecador según lo que dice este versículo? Aquí dice, Él deshizo todos tus pecados. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Deshizo. ¿Cómo deshizo los pecados? Como si fueran niebla, los deshizo. Ya deshizo los pecados. ¿Cuáles? Tus pecados. Aquí lo dice, está hablando de tus pecados, de cada uno de los que está acá en ese momento en particular. Nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿qué hizo? Deshizo. Para eso envió a nuestro Señor Jesucristo, para solucionar el problema del pecado. Deshizo todos nuestros pecados. Entonces, el versículo que leímos hoy, en Romanos capítulo 4, versículo 25, cuando Él resucitó, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, nos justificó. La resurrección de Él, ¿para qué era? ¿Era necesaria la resurrección? Sí. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Ya fuimos justificados. Una persona que ha sido justificada, ¿cómo se llama? Justo. Ahora, vamos a leer ya un último versículo para terminar.
Como Él ya nos justificó, ¿qué dice? Ese versículo que vamos a leer, espero que tengan paciencia y que lo lean. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, habla sobre las personas que fueron justificadas. Si algunos no conocían ese versículo, hoy lo van a ver. Habla de las personas que ya han sido justificadas. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Aquí nombra la justicia de Dios. Si nos encargamos del reino de Dios y su justicia, ¿qué pasa? Todo lo demás que tú necesitas va a ser añadido. No tendrás que buscar y pensar como el común de las personas que tienen que levantarse temprano y buscar qué tienen que hacer para poder sobrevivir, para poder... Las personas, la mayoría de las personas vive de esa manera. ¿Vive como el justo? No. ¿El justo cómo vive? Aquí dice, mas el justo por fe vivirá. ¿Qué es eso de en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Si nos encargamos del reino de Dios y su justicia, ¿quién se puede encargar del reino de Dios y su justicia? El que se encargue del reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si tú buscas la justicia de Dios, todo lo demás va a ser añadido. Pero ¿cómo una persona va a buscar la justicia? Aquí dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La única forma de que tú puedas recibir la justicia no es por algo que tú hagas, es por fe, por creer lo que Dios hizo. No depende de tu obra, la salvación es un don de Dios, únicamente depende de lo que Dios ya hizo. Estoy muy feliz el día de hoy. Hace tiempo no compartíamos el Evangelio. Este es el Evangelio. ¿Qué hizo Dios? Ya deshizo nuestros pecados. Esa es una buena nueva para la persona que tenía una carga por el pecado. La persona que no tiene carga por el pecado es la persona que está viviendo por sus obras. El que se levanta temprano, el que madruga a leer, a orar. Esa persona, lo que le estamos diciendo, le incomoda. Porque estamos deshaciendo su obra. Entonces no quiere que su obra sea deshecha. Quiere taparse los oídos. No, yo quiero seguir como estoy. Es mejor quedar como la mujer sorprendida en adulterio. Ella recibió la gracia. Los que seguían en sus obras, cada uno volvió a su casa. Estuvieron delante de Jesús, pero no recibieron la gracia. Ella sí recibió la gracia. La ley la llevó delante de nuestro Señor Jesucristo. La ley la dejó sin ninguna otra opción, como el paralítico. El paralítico no tenía opción de salvarse por él mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, ¿qué hizo? Antes de decirle a una persona que sea sano, sea sano, sea sano, ¿qué le dijo, por ejemplo, al paralítico cuando lo bajaron por el techo, a otro paralítico? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y todos se escandalizaron. ¿Quién puede perdonar pecados? Únicamente Dios puede perdonar. Sí, eso es bíblico. Solo Dios puede perdonar pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Así le dijo. Y para que vieran que realmente nuestro Señor Jesucristo tenía esa potestad, le dijo, pues a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y todos quedaron, ¡ah! Sí, nuestro Señor Jesucristo vino para solucionar el problema del pecado, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Eso es una buena noticia para el que estaba en pecado. El que no estaba en pecado, el que se siente que puede hacer algo bueno, para esa persona lo que estamos diciendo hoy, no sé, es como mero hablar. Espero que hayan personas que hayan podido oír. Solo el que tiene oídos para oír puede oír. Y no está en nuestras manos, está en Dios. Pero si te permitió llegar hasta acá, es por algo. Lucha contra ti mismo, lucha contra tu punto de vista, contra tu pensamiento, para que la palabra realmente la puedas recibir y puedas ser verdaderamente hijo de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias porque a través de todo lo que estamos leyendo en la palabra, ¿qué es lo que tú nos quieres mostrar? El Evangelio, tu voluntad. La voluntad es que nadie se pierda. Lo que tú hiciste por nosotros, la obra redentora, es por todo el mundo. Pero lamentablemente muy pocas personas reclaman eso que tú has hecho. Ese premio que tú nos has dado, ese rescate que tú has hecho para que nosotros no sigamos más en las tinieblas, sino para pasarnos de las tinieblas a la luz. Eso que tú hiciste, el común de las personas ni lo entiende, no sabe a qué se refiere. Piensan que es en el sentido material, solo para esta vida. Pero lo que tú hiciste es para nuestra vida eterna, para nuestra alma, la que no perece.
no la carne, que al fin y al cabo todo lo que es físico está destinado a corromperse, pero el alma no. El alma tú la destinaste para ser eterna. Algunos tristemente van a ir a morar eternamente donde el rico que estaba con el mendigo Lázaro, únicamente en el lugar de tormento para toda la eternidad. Tú lo dices ahí en la palabra claramente. Y hay otros que van a vivir esa eternidad que tiene el alma, la van a vivir contigo, la van a vivir en el seno de Abraham, en el cielo. Gracias, Padre, te pedimos por las personas que hoy asistieron por primera vez, que hoy escucharon el Evangelio, para que no sigan caminando creyendo en sí mismos, sino para que a partir de hoy puedan creer verdaderamente en la palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.